Señor es la vid. Es la vid, es el alimento, el sustento. ¿De dónde nos sostenemos nosotros? De la palabra de Dios. El labrador es el que dejó el terreno preparado. Por eso cuando el Señor hizo la creación, hizo todo bueno. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Todo lo bueno. Todo lo bueno lo hizo el Señor. Y eso es lo que nos quiere dejar esta enseñanza en esta mañana. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué no llevar fruto? ¿Qué no llevar un fruto? Es no es vivir lo que dice el Señor, no dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, no permanecer, habla de la santidad del fruto que somos nosotros. Permanecer habla de estar pegados y no contaminados con las cosas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros como pámpanos somos eso, el fruto. Nosotros somos los pámpanos y si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, vamos a estar bien. Amén. Por eso el Señor dice de esa manera. Lo representa ¿para qué? Para que los discípulos entendieran que eso deben hacer. Separados no podemos hacer nada. El Señor no quiere que trabajes como un llanero solitario. Que entendamos que nuestra dependencia ¿de quién es? De Dios. Cuando las cosas te van bien, es de Dios. Cuando Dios te bendice, como compartieron los testimonios de los hermanos, es de Dios. Es para glorificar a Dios, es para dar testimonio. ¿Por qué hacemos pasar a la gente? ¿Por qué nosotros sentimos esa necesidad que la gente entienda que la iglesia necesita escuchar testimonio? ¿Para qué? Para que eso llegue a otra gente. Para que esa savia, ese alimento llegue a otras personas. ¿Amén? Eso es lo esencial. Eso es lo necesario que la iglesia necesita en este tiempo. ¿Amén? Por eso nos habla de permanecer en santidad. Y ese fruto como pámpano somos nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos limpiados por su palabra. Y esa palabra tiene que permanecer. Por eso hablo de permanecer. ¿Qué es permanecer? Mantenerme en el lugar correcto. Nosotros estamos acá en la iglesia, Faro de Luz, y estamos buscando ¿qué? Crecer en el Señor. Y debemos permanecer. ¿No? Debemos permanecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento, la que nos hace crecer. Si vos dices, lejos de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Lejos de la palabra de Dios no podemos. Lejos de la palabra de Dios vas a pensar como piensa la sociedad. Lejos de la palabra de Dios vas a mirar cosas que no tenés que mirar. Por eso el Señor te anima y nos insta a cada uno de nosotros a permanecer en la palabra de Dios. Amén. Y es esa savia, que es la palabra, es la que tiene que dar fruto. Vos cuando traes una persona a la iglesia, estás llevando un fruto. ¿Un fruto qué? Un fruto delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ese fruto, ¿no? Es un pámpano, que el pámpano somos todos nosotros. Y si ese pámpano hace las cosas malas y no hace las cosas bien, ¿qué hace el Señor? Lo corta. A la larga se seca eso, hermano. Vos si una planta, o el fruto que vos tenés, la vid, vos tenés una planta de uva, y no la regás, ¿qué es lo que acontece? Se seca. Y eso pasa con cada uno de nosotros si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que dice el mensaje y la palabra de Dios. Y vos tenés que preguntarte una cosa, ¿estoy dando fruto en mi hogar? ¿Estoy dando fruto en mi vida? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén. ¿Estoy llevando un fruto abundante a mi casa? Pero no abundante financiero, sino abundante de lo que es el Señor en nuestras vidas. Porque quizá nosotros estamos recibiendo un alimento acá y cuando llegamos a nuestro hogar nos transformamos. Amén. Y eso es lo que el Señor nos anima a que debemos hacer lo correcto, a llevar ese fruto correcto y abundante en nuestras vidas cada día. Amén. Por ese fruto yo lo tengo que llevar a mi hogar, ¿no? Ese fruto que estoy dando, que debe permanecer en mi corazón, lo tengo que llevar en mi vida y con los demás. ¿Se está notando el fruto en mí? ¿Te hiciste esa pregunta? ¿O estoy decayendo en los valores, en los principios del Señor? ¿Estoy confiando? ¿Estoy pegado a la vid verdadera? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Que lejos de mí nada podéis hacer.
Lejos de Dios no podemos hacer nada, hermano. Por eso es esencial y es importante entender que debemos vivir como el Señor nos pide que andemos. Jesús es la fuente de todo. Decí todo. Amén. Con Él todo. Sin Él no podemos nada. Y eso lo tenemos que entender. No es que algunas cosas sí, algunas cosas no. Él es la fuente de todo. De todo lo esencial, de tu sustento, de todo lo que vos necesitáis ser. Amén. Porque sin Él no podemos hacer nada. Porque Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y nosotros tenemos que dar testimonio de ser vid en el Señor. De ser pámpanos que lleven fruto. De tengamos familias consolidadas en el Señor. Que no digan, menos mal que vos vas a la iglesia. Vieron que la gente lo primero que dice, te dice, menos mal que vos sos cristiano. Nosotros tenemos que ser frutos que permanecen en el Señor, frutos que somos testimonio. Tenemos que ser alimento para aquel que necesita, que tiene hambre. Tenemos que estar ligados al Señor todos los días y recibir ese alimento que nos da el Señor, ¿no? El Señor sabía que estaba llegando su hora y le estaba diciendo a sus discípulos, yo le voy a dejar a alguien que cuando yo no esté, ese le va a alimentar. Y ese es el Espíritu Santo. Tenemos que buscar al Espíritu Santo, hermanos. Es muy importante depender del Señor, es muy importante entender que lejos de Él no podemos hacer nada. Amén. Versículo 6, fíjese lo que dice, 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, no, el que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué habla acá? Que nos vamos a la perdición, ¿no? El día de mañana, si yo no tengo un fruto correcto de santidad, de obediencia a Dios, cuando venga el Señor a buscarnos, lamentablemente vamos a ir para otro lado. Por eso uno tiene que estar alerta que el Señor, la enseñanza que estaba dejando era cuidar lo que Él había hecho. Si vos dejás a alguien a cargo, a nosotros nos regalaron una maceta, que no sé, que está ahí atrás. Justo le estaba diciendo eso. Yo me recuerdo, porque la gente de acá cuando cumplimos el aniversario nos regaló una maceta, con un decorado, un moño grandísimo, y me dice, cuiden, este es un regalo para la iglesia, para que dé fruto. Y yo cada vez que vengo y no lo veo la maceta, digo, ¿le echaron agua? Y Gloria que estaba, la hermana que se fue a Perú de unas vacaciones, ella venía y dice, quédese tranquilo, que yo le echo agua y siempre está bien cuidada. Y la hoja estaba rebosando. Ahora anda a ver ahí atrás. Y yo le digo, por favor, denle el alimento correcto. Y eso te dice el Señor y nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Rieguen, llénense de mí, dice el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana, que nosotros tenemos que nutrirnos de ese alimento que nos da la palabra de Dios cada día. Amén. Tenemos que estar ligados al Señor y recibir ese alimento. Porque el Señor sabía que su hora iba a llegar. Y lo más importante, hermano, que tenemos que entender que nada se puede hacer lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada. Amén. No podemos tener vida sin Él. Estamos muertos espiritualmente. Si nosotros no buscamos a Dios, estamos muertos espiritualmente. Vos hablas con la gente y dices, no, pero yo estoy re bien. Yo la sé llevar. Se mienten ellos mismos. Lo más importante que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es que debemos perseverar en el Señor. Como contaban los testimonios de los hermanos, ¿no? Si Claudio no hubiese tenido la tarea de ser nuestro multimedia o la persona que maneja las cosas, quizás se hubiese quedado en su hogar. Pero él sabía que tenía una responsabilidad que se la puso el Señor. Y pese a sus limitaciones, como yo le digo, el testimonio de él es muy grande. Él contó una parte, porque él mueve su cuerpo de una manera diferente. Hoy me agarró la mano y me apretó. Antes me agarraba la mano, me apretó bien fuerte. Yo le digo, es tremendo lo que está haciendo el Señor en vos.
Y eso hace, ¿por qué? Porque él está pegado a la vida verdadera, está pegado, ¿no?, al Señor, está entendiendo que su confianza tiene que estar en Dios, y así tenemos que estar nosotros, aunque las cosas no nos salgan, aunque los problemas vengan, tenemos que seguir nutriéndonos del alimento que es el Señor, porque si no, nos vamos a secar. Primera de Timoteo 2:5, los que tengan Biblia me acompañan. Gloria al Señor por su presencia. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 2:5. Sin Él estamos muertos espiritualmente. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que ¿quién es? Jesucristo, hombre, dice. Pablo hace alusión, ¿no?, que hay un solo mediador, hay un solo que puede interceder por nosotros, que ¿quién es? Jesús. Amén. Hay un solo mediador, muchos lo siguen buscando en la Biblia, pero acá dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otro nombre en el cual seamos salvos, sino que en Jesús. Amén. Vos tenés que pedirle ¿a quién? A Jesús. Vos tenés que descansar ¿en quién? En Jesús. Vos tenés que aferrarte ¿a quién? A Jesús. Es el único mediador. Es el único que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Amén. Él fue a la cruz. Y decirle que no te creas que vos podés solo. Decirle que está a tu lado, no te creas que podés solo. Claudito, no te creas. Decime a mí, no te creas que podés solo. Porque nosotros tenemos que confiar en el Señor. El Señor es como nuestro oxígeno. Si nosotros tenemos oxígeno, ¿qué nos pasa? Si se corta el aire, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Porque nosotros dependemos del oxígeno que respiramos. A una persona que está en terapia y necesita oxígeno, se lo saca, ¿qué pasa? Se muere. Y así nos acontece a nosotros. Nosotros necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos del Señor en todo momento. Necesitamos al Señor cada día. Por eso dice la palabra del Señor, nada con el Señor es en vano. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Decir todo lo puedo en Cristo. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Con Cristo lo tenemos todo. Y todo lo que tenemos depende de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso tenemos que busquemos la manera de acercarnos a Dios. Busquemos la manera de acercarnos a Dios. Hay un salmo hermoso. Hay un salmo que habla de lo que representa estar pegado al Señor. Es un salmo, dice el Salmo 1:3, dice, y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. ¿A dónde me tengo que pegar yo? Al Señor. Si yo estoy pasando dificultades y problemas, ¿a dónde tengo que ir? A la iglesia. O a buscar un hermano que me dé una palabra o que me ayude. Yo necesito a Dios. Eso es lo que yo tengo que entender. La gente, hoy en día, la sociedad es indiferente, pero yo me tengo que pegar, porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Vos querés acorrerte del propósito de Dios? Correte, ¿no? Pero vos sabés que sin el Señor no podés hacer nada. Amén. Lejos de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lejos de mí las pruebas, las dificultades, las cosas que vengan, no vamos a poder hacer nada. Nada. ¿Por qué? Porque Él es nuestro alimento. Por eso esa savia que es el Señor tiene que estar en nuestra vida cada día más. Y tenemos que orar. ¿De qué manera acontece eso? ¿De qué manera fluye la savia, ese alimento? Ese alimento que tiene que correr en nuestra vida. Por eso la palabra dice ahí en el Salmo, como árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Qué es la corriente de agua? Es la palabra con la que te nutrís. Si vos no orás y no lees la palabra, te secás.
Por más que vengas el domingo y escuches el mensaje, por más que el miércoles venga y escuches el mensaje, no alcanza. Decirle al que está a tu lado, no alcanza. No alcanza con eso. No dice, no, yo voy a la iglesia. Mucha gente te dice, yo voy a la iglesia. No alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida de oración. ¿Las pruebas dónde las tenemos? ¿Dentro de la iglesia? No, en mi casa, en mi trabajo. ¿Y con qué me nutro yo? Con la palabra. ¿Cómo hacía Jesús cuando estaba ayunando, cuando estaba en un tiempo de oración? Venía el enemigo a tentarlo, pero ¿con qué lo rebatía él? Con la palabra. Tenés que confrontar tus dificultades con la palabra. Tenés que llenarte de mí, dice el Señor, porque lejos de mí nada podéis hacer. Lejos del Señor no podemos hacer nada, por más que nosotros querramos. Por más que lo hagamos nuestra fuerza. ¿Saben cómo terminamos? Cansados. Por eso el Señor dice también en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. ¿Quién te da descanso? Jesús. El Señor te da descanso. ¿Quién te da fuerza? El Señor. ¿Y de dónde viene la fuerza? A través del conocimiento de Él. Por eso es muy importante en esta mañana que tenemos que permanecer firmes en el Señor. Permanecer en la búsqueda de Él. Amén, porque cuando vos te nutrís de la palabra, correrán ríos de agua viva, dice. Correrán ríos de agua viva. Y ese río que hace, alimenta a la savia y lleva fruto a tu pámpano. Tu pámpano no se puede secar. Tu pámpano tiene que estar firme y tiene que crecer. Tu fe tiene que crecer. Porque nosotros no somos los que retroceden, sino que van para adelante siempre. Como decía Patria hace un rato, ¿no? Nosotros apuntamos a que la iglesia tenga una reunión más. ¿Cómo así si no conquistamos esta todavía? Sí, pues estamos creyendo a Dios. Nosotros vamos al río del Señor. Si uno vive por lógica, nos quedamos como estamos. Pero el Señor te demanda más. Amén. Siempre Dios te demanda más. Y para eso estamos acá, para crecer. Para nutrirnos en el Señor, para hacer de bendición a otra gente. Tu mensaje vale un montón, hermanos. Tenemos que relacionarnos con otros hermanos y llevarles el mensaje de salvación que ellos están necesitando ahora. Quizá en este momento están pasando pleitos y dificultades y vos tenés la palabra justa porque vos sos la vid. El Señor te da la palabra para que alimente ese pámpano que se está secando. Amén. Porque el Señor ya preparó el terreno. El Señor ya lo preparó. Amén. Por eso tenemos que orar. Busquemos la palabra a diario. ¿No? Es como nuestro manual de instrucciones. Vos te compraste un electrodoméstico. ¿Cuántos compran electrodomésticos en este tiempo? Todos van a comprar. ¿Cuántos necesitan cambiar su heladera? ¿Su cocina? Bueno, usted levante su mano por fe. Todos levanten su mano. Todo el que necesita un electrodoméstico lo va a cambiar. No creyeron. Bueno, yo le dije, yo le profeticé y yo le dije que ustedes van a cambiar. Si vos necesitas cambiar algo y no lo sabes manejar, ¿a dónde tenés que acudir, Claudio? Si vos no sabes manejar lo que tenés, yo ponele, me compré este bafle y no lo sé enchufar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al manual de instrucciones que me explique cómo hacerlo. Yo tengo que ir a dónde? A la palabra. Ahí está el manual de instrucciones en nuestra vida. Ahí está cómo nosotros podemos acomodar esas piezas que han sido desordenadas. Ese rompecabezas que vinieron, ¿viste cuando estás armando un rompecabezas y viene y te lo patea a ver si tengo que armar todas las piezas de nuevo? Lo mismo acontece con nuestra vida. Necesitamos el manual de instrucciones, que es este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice que es como un manual de instrucciones, ¿no? Y sabemos que ahí está la respuesta a todas las cosas, ¿no? Tengo que permanecer en el Señor. Y ahí vamos a estar ligados y daremos fruto, ¿no? Que perduren para siempre. Tu fruto tiene que perdurar. Lo que has conquistado en tu casa tiene que permanecer. Lo que conquistaste en tu matrimonio tiene que permanecer. Esos discípulos que estás ganando tienen que permanecer, no tienen que retroceder. Porque si se secan hay algo que está mal. No le está llegando el alimento correcto. El alimento llega limpio, dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas, dice el Señor, en este tiempo, para que ese alimento llegue correctamente?
el Señor te dice, tenés que orar y buscar de mi presencia. Perseverá en mí, dice el Señor. Perseverá. Las pruebas vienen, sí. Es inevitable que vengan pruebas. Pero ¿saben qué son pruebas? ¿Saben lo que son las pruebas? Son cicatrices que nos hacen ver que hemos conquistado. ¿Cuántos tienen cicatrices en su cuerpo? ¿Y qué te recuerda eso? Un mal momento. O a causa de esto, ¿no? La cicatriz hace que vos veas, o la prueba hace que vos veas de dónde te sacó el Señor. Y eso es testimonio para el que necesita. El Señor quiere que a través de esos testimonios vos ayudes a otra persona. ¿Y quién se ocupa de mis problemas? Deja que Dios lo haga. Vos lo único que tenés que hacer es encomienda al Señor el camino y Él va a hacer. Determinate a buscar a Dios. No claudiques en el intento. Lleva fruto en el Señor. Porque el Señor te dio esa capacidad. Por eso estamos acá. Permanezcan fieles a Dios. Aunque vengan las pruebas, yo reconozco. Pero ustedes a través del conocimiento de la palabra de Dios van a poder nutrirse y salir adelante ante cualquier adversidad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te invito a que te pongas en pie y vamos a orar. El Señor nos anima a permanecer en Él. Y el fruto que el Señor te dio es muy valioso, porque Él representa que somos pámpanos. Pámpanos de Él, de Cristo. Y el Señor nos está llevando a tomar decisiones en esta mañana. A pegarnos a su palabra. A hacer su voluntad en todo tiempo. Porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Y la vid verdadera es el Señor Jesucristo en nosotros, hermano. Porque es la verdad. Porque Él es la verdad. Él dice que nos limpia. ¿Para qué te limpia el Señor en esta mañana? Para que lleves un fruto nuevo, fresco, a tu casa, a tu vida, a tus seres queridos. El Señor te renueva las fuerzas, te levanta. ¿Para qué? Para que alcances a otros. Permanecer en mí, dice el Señor. No busquen otra alternativa, solo búscame a mí. Pedirle al Señor que te dé esa gracia, esa fortaleza, el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Que colme tu vida. Espíritu de Dios, empieza a llenar esos vacíos. Empieza a derramar esa savia, ese alimento, Señor, ahora. Sobre nosotros esos pámpanos que estamos secándonos, Señor, que necesitamos de ti. Que anhelamos de tu presencia, Padre. Así como hiciste con los discípulos del Señor. Enséñanos, Padre, cada día más. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser discípulos tuyos, a llevar un fruto abundante, a poder ayudar al que está caído, a aquellas personas que te necesitan, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Permanece en mí, dice el Señor, porque yo soy la fuente correcta. Y lejos de mí nada podéis hacer, dice el Señor, nada. Solo en mí podrás hacer las cosas. Solo búscame. Solo busca mi rostro y haz mi voluntad. Espíritu Santo de Dios, empieza a derramar sobre los corazones esa gracia, esa savia, ese alimento, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y adoremos al Señor. Adora al Señor. El Espíritu Santo te va a llenar. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Adorar.
al Señor en medio de esta adoración, que puedas decir: Señor, yo quiero morir. Yo quiero morir a mi vieja naturaleza. Quiero morir a mi temperamento. Quiero morir a los sentimientos negativos. Decir al Señor, porque para que demos fruto tenemos que morir. Hay que morir primero para dar frutos de fe, frutos de paciencia, frutos de amor, frutos de perdón. Comencemos a orar y decir: Señor, que sea un tiempo que yo muera a mis deseos, a mi temperamento, que sea un tiempo donde yo muera a mi voluntad, que yo muera al enojo, al resentimiento, a la soledad. Decirle al Señor: ayúdame a morir, ayúdame a que yo muera como fruto, para que yo dé el fruto necesario. Este es un tiempo de dar fruto, el fruto de la paciencia, el fruto de la fe, el fruto de la sanidad. Este es el tiempo de dar ese fruto en tu vida. Decirle al Señor: ayúdame a morir. Yo quiero morir a mi voluntad. Yo quiero morir a mis deseos. Yo quiero estar crucificada en esa cruz. Morir para dar fruto. El fruto que vos esperás de mí. No quiero terminar este año sin haber dado los frutos necesarios. Este es el momento donde el Señor va a quemar todo aquello que no te deja dar el fruto necesario. Pedir al Señor: Señor, quema con lo que me está estancando. Quema con lo que me está estancando y no deja que yo dé el fruto necesario. Si es el temperamento, si es el enojo, quémalo, Señor, porque estoy junto a ti. Y si estoy junto a ti, voy a poder, Señor. Yo quiero dar fruto de amor, Señor. Yo quiero dar fruto de fe. Yo quiero dar fruto de paciencia. Yo quiero dar fruto, Señor, de perdón. Es lo que el Señor espera de nuestras vidas. Estemos dando fruto, pero no debemos morir a nosotros para dar el fruto. Ese fruto que te llevará a honrar el nombre de Dios en esta hora. Dale gracias al Señor y decirle: Señor, yo me comprometo con esta palabra. Yo me comprometo a morir, Señor, para que en mí salgan los frutos del Espíritu. Así como vos moriste en esa cruz y diste el fruto de salvación, nosotros vamos a morir a nuestra naturaleza vieja, porque queremos dar fruto, Señor. Lejos de ti no vamos a poder. El Señor dice: quiero que den fruto de oración. Frutos de oración en este tiempo. La oración será un fruto que te ayudará a ganar lo que estás necesitando. Este es el momento de morir, iglesia. Este es el momento de despojarnos de nuestra voluntad, de nuestros propósitos. Y es tiempo de dar fruto de fe. Es tiempo de dar fruto de perseverancia. Es tiempo de dar fruto de gozo y no de tristeza. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Levanta tus manos y adorarle. Y yo declaro en esta mañana que acá está muriendo la naturaleza vieja. Está muriendo los deseos carnales. Hoy muere para que vengan los frutos necesarios. Frutos de fe declaro en esta hora. Fruto de gozo. Fruto de paz. Fruto de perdón en esta mañana. Fruto de victoria y no de fracaso en esta hora. Hoy declaramos, estamos
necesario adorarlo en esta hora. Hoy está muriendo esa naturaleza vieja. Muere en esta hora, Señor. Ayúdalos a dar frutos. Que comience a ver frutos, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Señor Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por haberte conocido. Gracias por permanecer en nosotros, Señor, y nosotros en ti. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que permanece por los siglos de los siglos, al que permanece en tu vida, en mi vida, y tenemos que creer y perseverar en el Señor. Te invito a que tomen un minuto más tu asiento. Quería saber cuántas mamás de Bolivia no están hoy acá. Pónganse en pie la mamá. Mañana es el Día de la Mamá en Bolivia y nosotros le queríamos honrar con una oración. Sabemos que, bueno, falta nuestra hermana Gaby, hermanas que vienen los miércoles, pero no queríamos pasar por alto de agasajarlas y hacer una oración por ellas. Sabemos que como mamá, sea del país que sea, cumplen un rol esencial y fundamental de ser guerreras, de ser personas de fe. Así que yo te invito a que tiendas tu mano y vamos a bendecirlas. A todas las madres de la nación de Bolivia, en su día que es mañana, pero vamos a honrarlas hoy. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestras hermanas, Señor, de nuestra congregación y aún aquellas que no están. Señor, te ruego que en su día, Padre, en mañana, te esté acompañando, pero como cada día, Señor, que estés con ellas, Señor, que las cobijes, las acompañes, Señor, que llenes sus corazones, esos vacíos, Señor, que nadie lo puede llenar, que solo tú pongas tu mano ahí, Señor, trayendo paz, el gozo, la alegría y que puedan pasar un día maravilloso en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso. Así que
Que pasen un hermoso día, la mamá, que el Señor las bendiga muchísimo. Y para despedirnos te invito a que tomes la mano del que está a tu lado, que es una bendición tenerlo al lado. Decirle, es una bendición que estés a mi lado. No sabes el privilegio que tenés de tenerme al lado. No sabes la bendición que es tenerte ahí. Así que para despedirnos vamos a orar. Yo voy a tomar la mano de mi amigo Ricky. Y vamos a despedirnos, ¿no? Entendiendo que tenemos que permanecer en el Señor, siempre. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por todo lo que hiciste, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, por todos los testimonios y todo lo que vas a hacer en este día. Te ruego que nos guarde de regreso a nuestros hogares. Señor, que tu presencia nos acompañe, que entendamos que lejos de ti no somos nada. Por eso te ruego que una bendición para esta semana que comienza, que derrames de tu poder, de tu señorío, que tu Espíritu Santo lo acompañe cada día, Señor, y que nos llenemos de tu presencia. Por eso te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho. Buena semana para todos.